alegría de recibir acá en nuestro estudio a Connie Sims, que es la coordinadora del área de sitios de memoria que pertenece al Servicio del Patrimonio del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Connie, ¿cómo estás? Muy contenta, muy agradecida por este espacio, Antonella. Bueno, nosotros con Constanza hemos trabajado juntas en temas que tienen que ver con cultura, tenemos mucho cariño, yo tengo muchísima admiración por la sabiduría y el apasionamiento de la Constanza con lo que tiene que ver con la memoria, con la cultura y con el rol que cumple en nuestras vidas y en la construcción de la democracia, ni más ni menos, ¿no? Y en ese caso, el trabajo de los sitios de memoria es fundamental. Hablemos un poco de esta área, ¿no? Porque quizás hay gente que no sabe que Chile tiene un grupo importante, y de hecho de eso se va a tratar el libro que van a lanzar mañana, de sitios de memoria que resguardan, y en este momento de cuestionamiento histórico es tan importante, ¿no? Que resguardan la verdad, ni más ni menos de lo que ha pasado en nuestro país. Hablemos del trabajo que hace tu área. Sí, efectivamente lo que tú subrayas tiene mucho sentido. ¿Por qué existe un programa que se basa en la sostenibilidad patrimonial para resguardar a los sitios de memoria en patrimonio, ¿no? Que cumple una función distinta a las garantías de no repetición que lidera, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, claro, o Obras Públicas, ¿no? Yo partiría preguntándome qué se resguarda cuando se resguarda un sitio de memoria. Efectivamente, como tú dices, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con cuidar un espacio, un patrimonio monumental, ¿no? Un patrimonio material, que es el espacio donde se vivieron detenciones, torturas y resistencias, ¿no? Pero también las memorias que ahí se alojan. Entonces hay un doble patrimonio, este espacio material, porque estos sitios que pertenecen a nuestro programa, este es un programa joven, muy joven, en realidad tiene un año, este es nuestro segundo año, y que partió con el anuncio del presidente Boric el año 2022, ¿no? Justamente con este propósito de darle un cuidado distinto desde el punto de vista del espacio que es declarado sitio histórico por el Consejo Monumento y de trabajar con estas memorias, como tú bien dices, en una orientación de participación cultural y patrimonial. Uh-huh. Ahora, en ese sentido, sería interesante porque esto es súper importante para las víctimas, para los familiares, para quienes han pasado por ahí, que dicen es importante que este lugar siga existiendo, que no se olvide lo que ha sucedido ahí. ¿Por qué también es importante para el resto de la comunidad? Bueno, la Antonella siempre con esas preguntas que van a la médula y que son muy importantes para nosotros para amplificar, ¿no? Y con eso también tiene que ver el libro. ¿Qué se resguarda cuando se resguarda este sitio? Son estas memorias de los sobrevivientes, de sus familiares, estas luchas, pero también es una infraestructura cultural para todo el país, ¿no? Lo que realizan los sitios tiene que ver con la mediación, hacen trabajos de educación, trabajan con vecinos y vecinas, trabajan con comunidades escolares. Entonces hay una función social que amplifica, ¿no? Desde la memoria, desde lo que significa recordar, como un asunto público, ¿no? Como tú bien dices, un asunto en común, que nos concierne a todas y todos y que tiene un anclaje territorial, ¿no? Tenemos sitios muy diversos a lo largo del país. En nuestro programa hoy día tenemos 15 sitios, ¿ya? En distintas regiones, desde el norte, Antofagasta, La Serena, pasando por la zona central y llegando hasta Egaña 60 en Puerto Montt. Y estos sitios tienen un trabajo permanente con la comunidad. Entonces es un trabajo de la memoria, de rescatar y que estos hechos, que diría Primo Levi, inmundos, ¿no? Que esperemos no vuelvan a ocurrir, tengan una repercusión en el diario vivir hoy día cotidiano de las comunidades. Claro. Estamos conversando con Constanza Sims, encargada nacional de la Unidad Sitios de Memoria del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y esto que ella nos cuenta se va a materializar, literalmente, va a materializar en un libro que se va a presentar mañana a las 10 de la mañana en la Sala América de la Biblioteca Nacional. El libro, yo estoy mirando acá su maqueta, porque mañana va a estar ahí en materialidad, Memoria de Sitios, Síntesis Programática 2023, que nos ayuda a conocer cada uno de estos espacios, y a lo mejor para ustedes les suena súper familiar los Hornos de Lonquén, Villa Grimaldi, el Estadio Víctor Jara, pero hay un montón de otros espacios que además, uno diría, han tenido que ir, uno diría, ir a la pelea, los sobrevivientes, las familias, etcétera, decir, esto no se puede olvidar y no puede ser que un lugar donde se torturó hoy día sea un minimarket, por ejemplo, ¿no? Háblanos respecto también a ese trabajo que ustedes están haciendo. Exactamente. Tuvimos a principios de año, tú te acordarás, Antonella, un seminario internacional sobre el negacionismo, ¿no? Sí. Uno de los objetivos fundamentales del trabajo de los sitios es la batalla cultural
contra el negacionismo, ¿no? De instalarlo como un asunto público que nos representa, que nos signa, que nos moviliza a cada uno de nosotros. El trabajo de estos sitios es fundamental porque el Estado siempre llega un poco más tarde que las comunidades, ¿no? Este trabajo se ha mantenido, está el caso, por ejemplo, que después les voy a contar de este libro, FASIC, que la semana pasada cumplió 49 años en lo que es el trabajo de la justicia, la verdad, trabajando los derechos humanos en perspectiva amplia, viendo el tema de los consejos de guerra. Tenemos otros sitios como Melinka Puchuncaví, con una cabaña que han mantenido desde el punto de vista de la ecología, del trabajo con el medio ambiente, con los niños y niñas. Entonces, estos sitios efectivamente, como te decía, hoy día el programa cuenta con los 13 del año pasado, más 2 que ingresaron este año, la AFDD, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Casa de Memoria Sola Sierra, y la ex Clínica Santa Lucía. Cada uno de estos sitios, y ahí voy hacia el libro, tiene historias, trayectorias, identidades, que son distintas, ¿no? Que son distintas porque están ubicadas en lugares diferentes, porque tienen edades distintas, porque han cumplido funciones también diferentes. Y el libro lo que quiere hacer es contar a la gente, de manera lo más amplia posible, qué hacen los sitios. Entonces es un buen articulador de estas historias, ¿no? Y van a estas historias, está acompañado por unas fotografías, me imagino que viste, muy bonitas, sí, sí, que hicimos con, bueno, la mayoría de ellas con Álvaro Jope y con Bruno Sabelli, que además, grande fotógrafo. Grande fotógrafo, y algunas fotografías que también aportaron los propios sitios. Tú evocabas los hornos de Lonquén, ahí está el archivo propio de la Helen Hughes, por ejemplo. Entonces la idea es entregar información sobre el programa, información sobre los componentes del programa, pero fundamentalmente sobre las historias de los sitios, que la gente sepa qué hace un sitio de memoria y por qué es un espacio donde se promueven los derechos culturales. Es súper importante eso que dices porque quizás para alguna gente piensa, bueno, sitios de memoria deben ser estos lugares museísticos, ¿no? Como en la antigua definición de museo, no es la que habitamos hoy día, ¿cierto? Que uno va, que nada se mueve, estos lugares tétricos, ¿cierto? Donde te dicen, bueno, aquí estaba, no sé, la parrilla, ¿cierto? Y así como, uy, lugares de pesadilla. Y hay un esfuerzo muy real por las comunidades de que esos lugares de pesadilla se transformen en lugares de diálogo. Hablemos de lo que pasa en el cotidiano en muchos de estos sitios. Exactamente. Bueno, estos espacios que no son ni centros culturales, como tú bien decías, ni museos, ¿no? Que son espacios de memoria, sitios de memoria, que nosotros tomamos la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a espacios donde se alojaron, donde se vivió la represión, la tortura, la desaparición y también la resistencia, tienen una mirada amplia, tienen una mirada de política pública que es impresionante lo que han logrado con nada, ¿no? Porque hoy día contamos con estos recursos y este programa de gobierno es muy importante. Como tú decías, es solo desde el 22. Es solo desde el 22 y es muy importante y nosotros estamos empujando que pase de ser una política de gobierno a una política de Estado, ¿no? Una política pública real. Entonces ellos han levantado no solamente desde el punto de vista programático de las actividades, sino desde el punto de vista del sentido de ese trabajo, ¿no? Incorporando a los profesores, a estudiantes, haciendo un trabajo, como tú bien decías, que es una mediación no artística, sino que es una mediación memorial. Nosotros estamos también trabajando sobre ese concepto. ¿Y qué quiere decir una mediación memorial? Efectivamente, transmitir lo que ahí ocurrió, la memoria de esos sobrevivientes, de sus familiares, contar del punto de vista de la jurisprudencia, pero sobre todo trabajar con elementos pedagógicos, ¿no? Y elementos donde los niños y niñas puedan vivir una experiencia memorial. Que significa recorrer ese espacio, saber que ahí pasó una historia terrible, pero también apropiarse de ese espacio, ¿no? Y eso es muy importante, como tú decías, porque esa contemplación, ¿no? Que a uno le pasa, bueno, pensemos en Berlín, en Auschwitz, digamos en el nunca más, en dar esas garantías de no repetición, y una de las principales maneras de dar esas garantías es que la gente tome como propios estos sitios de memoria. Sí, y a propósito de lo que tú decías al principio de la importancia del ejercicio histórico para evitar el negacionismo. Y uno escuchaba unas cosas horrorosas en el último año, ¿cierto? Desde la conmemoración de los 50 hasta recientemente. O sea, no sé si voy a poder sacarme de la cabeza a esta diputada señalando estas exageraciones de mujeres que dicen que ¿no? fueron torturadas, etcétera. Y uno dice, bueno, la única manera el dato mata al relato, ¿cierto? Es la única manera que tenemos hoy día en un momento en donde el discurso está tan manipulado, es ir con el dato real y decir, mira, ahí está la materialidad de la memoria, ¿no? Y cuéntanos cómo esa materialidad se traduce en este libro que van a lanzar mañana.
Exactamente. Yo creo que el libro además es un objeto precioso, ¿no? Porque están esas historias, están los relatos de los propios sobrevivientes y está el trabajo que ellos realizan en sus planes de gestión, ¿no? Estos 13 sitios. Y ahí ellos nos cuentan cómo combaten, en el fondo en lo cotidiano, este negacionismo, cómo trabajan o cómo se ancla este trabajo con las comunidades. Pienso, por ejemplo, en Rocas de Santo Domingo. Conocemos poco sobre un sitio como este, que está además en el borde costero, con muchas complejidades porque no se puede aparcar, ¿no? Hay todo un tema ahí de trabajo que se está tratando de hacer. Una persona maravillosa, y la señora Ana Becerra, que ha empujado históricamente, es un lugar donde tú recorres con una sobreviviente un espacio del horror, pero donde el trabajo que ellos hacen, junto con arquitectos, junto con mediadores, junto con gestores, permite que la gente comprenda qué significó el derecho al descanso de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ese fue un sitio, bueno, don Miguel Launer, que te voy a contar después también, que va a estar mañana, en la presentación del libro, fue una de las personas que apoyó muchísimo, justamente porque estos espacios vacacionales fueron ocupados después por la dictadura para reprimir, para torturar, para hacer desaparecer. Entonces, ¿qué niega el negacionismo, no? ¿Qué se está negando cuando queremos hacer aparecer que estos lugares no existen? Es algo que debe interpelar el alma más profunda de la República de Chile, ¿no? Y estas personas, yo creo que con sus líneas de trabajo, además muy creativas, porque uno ve, bueno, están las placas de memoria, están los espacios que ahí se recorren, pero están también los trabajos que ellos realizan permanentemente desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la ecología, desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, ¿no? Tú hablabas del dato, quiero volver a eso. Hay producción de estudios también, muy importantes, que se relatan dentro de estos 13 retratos biográficos de los sitios de memoria, donde ellos cuentan cómo producen conversatorios, seminarios, ¿no? Permanentemente. Esto no es un trabajo de hitos fragmentarios, ¿no? Claro, no es algo que pasa en septiembre, todos los años. No es algo que pasa en septiembre ni en los 50 años, ¿no? La Gaby Rivera, la presidenta de la FDD, que nos tiene felices, que después de tantos años lograron la declaratoria de la Casa de la Memoria Sola Sierra por parte del Consejo Monumento. Ella habla siempre de no son los 50, vamos a estar en los 51, los 52 y los 53. ¿Y con qué tiene que ver esta memoria? Y bueno, la Antonella, que es a uno le da esperanza, porque esto es uno de los pocos espacios que se interesa en los libros tienen que ver siempre con la memoria, ¿no? Con recordar, con esto que nos concierne y que amplifica una mirada de futuro, ¿no? Walter Benjamin, cuando decía existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra, un libro siempre permite eso. Hay un vestigio, hay un archivo, y muchos de estos sitios trabajan con archivos comunitarios también, ¿no? Como dispositivo, lo que tú me preguntabas, como espacio, como producción de esos documentos y sistematización de esos documentos. Bueno, y este libro precioso, por lo que yo ya estoy viendo acá, estoy viendo el diseño, los textos, se lanza mañana a las 10 de la mañana en la Sala América de la Biblioteca Nacional. Estamos conversando con Constanza Simes, encargada nacional de la Unidad de Sitios de Memoria del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que ya nos adelantaba que mañana va a estar mucha gente muy interesante. Cuéntanos respecto a qué es lo que va a estar pasando mañana en este lanzamiento. Mañana vamos a tener una presentación de un gran recordador y de un gran hacedor de memoria, que es don Miguel Launer, ¿no? Premio Nacional de Arquitectura. Él va a estar compartiendo una presentación sobre memoria y patrimonio, ¿ya? Y luego vamos a tener palabras de los propios sitios de memoria. Va a estar don Juan Espina, que es representante del sitio Memoria Ex Nido 20 de la Cisterna, ¿no? General Bachelet. Va a estar Marina Rubilar del sitio Mulchen, ¿no? Un sitio, uno de los más del sur que tenemos, y Gaby Rivera de la Casa de Memoria de la FDD. Luego de que tomen la palabra los sitios y nos cuenten lo que ha significado el programa y qué significó hacer este libro también colectivamente, vamos a tener un conversatorio con los 3 subsecretarios de Obras Públicas, de nuestra subsecretaria del Patrimonio, y el subsecretario de Derechos Humanos, Javier Altamirano. Va a haber un conversatorio de pensar por qué la memoria es un eje transversal desde el punto de vista de las instituciones. Entonces, súper invitados a mañana. ¿Quiénes están invitados? ¿Quién puede ir? Todo el mundo. Esto es una presentación de un libro completamente abierta, pública, en la Sala América, ¿no? Agradecerle a Soledad Barca con mucho cariño que nos recibe mañana ahí en la Biblioteca Nacional. Así Somos que todo el mundo fans de puede. Soledad Barca y del equipo de Biblioteca Nacional. Viene harto. Súper. Sí, somos amigas. Tenemos planes ahí también de cosas que queremos, porque también la Biblioteca Nacional es un espacio abierto a la comunidad. Es importante que la gente lo visite, ¿cierto? Que se haga. Y un espacio como un lanzamiento de un libro sobre memoria y sobre sitios de memoria no es algo que incumba solamente
a quienes activan en esos espacios, sino a todos y a todas quienes nos interesan la memoria y la democracia. Así que les dejamos la invitación. Mañana a las 10 va a estar Miguel Launer, van a estar los subsecretarios ahí conversando, van a tener también acceso al libro, que ya están produciéndose cosas. Ahí tiene la Connie un libro, yo tengo otro aquí, Exhumación del Olvido, Cronología de la Dictadura, de Bruno Serrano, que es lo que alcancé a mirar aquí, que me lo trajo la Connie, es una cosa realmente impresionante. Necesitamos tanto aferrarnos a la memoria para proteger nuestra democracia, ni más ni menos. Así que le dejamos la invitación mañana a las 10. Connie, seguimos, espero tenerte de pronto de vuelta acá en la radio. Muchas gracias nuevamente a la radio de la Universidad de Chile y a Antonella, con quien nos une trabajo, reflexiones y mucho cariño. Claro que sí. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día, pero mañana a las 10 regresa todo el equipo. Hoy día estuvo José Roja en los controles. Nuestro